A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Cuida tu Corazón. Muchísimas de las veces tenemos nosotros pacientes en el consultorio que vienen refiriendo un dolor muy intenso en el pecho. El dolor torácico, así se denomina, el dolor torácico, es a veces un poco complejo, no sabemos dónde ubicarlo. No sabemos dónde ubicarlo, ¿por qué? Porque hay muchas partes de nuestro tórax que duelen la piel, duelen los músculos, duelen los nervios, duelen las articulaciones. Y si nos vamos un poco más adentro, encontramos órganos. Ya encontramos el pulmón, encontramos el corazón. Y justamente este es el programa de hoy. Existe un dolor que es muy característico, un dolor que es muy intenso, un dolor que se convierte en un dolor insoportable, y es el dolor que se produce cuando se inflama el pericardio. ¿Qué es realmente el pericardio? El pericardio es una pequeña membranita, una pequeña membrana muy delicada, muy sutil, que recubre todo el corazón, inclusive puede llegar hasta los grandes vasos. Esta membrana, este pericardio, lo que hace es evitar el roce del corazón con otros órganos el momento que se está contrayendo. Pero esta membrana, si podría poner un ejemplo, estimados televidentes, el momento que a nosotros nos entra algo en el ojo, un mecanismo de defensa del ojo es producir lágrimas para tratar de desinflamar o tratar de eliminar aquella partícula o aquella sustancia que nos está causando el dolor y la sensación de ardor del ojo. Exactamente eso sucede a nivel del corazón. El momento que el corazón, que el pericardio, esta membranita que recubre el corazón, se inflama, además de ser extremadamente dolorosa, como podemos ver la primera diapositiva, por favor. Fíjese, el pericardio es una especie de bolsa o saco, es una membrana que cubre completamente al corazón y se prolonga hasta los grandes vasos. ¿Qué significa esto, los grandes vasos? Hasta la salida de la pulmonar y de la aorta, que son los vasos más grandes que salen del corazón, ¿no? Entonces, este pericardio, el momento que se inflama, que muchísimas de las veces, la gran mayoría de veces, esto se debe a un proceso de tipo viral. Nosotros nos alegramos mucho cuando es un proceso de tipo viral. ¿Por qué? Porque generalmente ese proceso de tipo viral es autolimitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que se limita sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. Lógicamente, cuando el dolor es extremadamente intenso o nosotros vemos que el paciente ya va presentando otras complicaciones, entramos con tratamientos que pueden evitar que esto progrese hacia lo que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, la pericarditis es un síndrome clínico. ¿Qué es el síndrome? El síndrome son el conjunto de síntomas y signos
que manifiestan una enfermedad que se da debido a una inflamación del pericardio, caracterizado por un dolor torácico muy intenso. Es un dolor de tipo quemante, es un dolor que el paciente dice, siento como que tuviera una plancha pegada en el pecho. El roce del pericardio y las alteraciones electrocardiográficas de carácter evolutivo. ¿Qué quiere decir esto evolutivo? Quiere decir que o evoluciona espontáneamente hacia una solución o también que evoluciona hacia una complicación. La verdad es que, como les decía, los procesos virales generalmente produce una inflamación del pericardio, nada más, un dolor, le damos un poco de analgésicos, antiinflamatorios, y esto va evolucionando paulatinamente hasta que desaparece. Pero podemos tener también problemas sumamente graves del pericardio, ¿no? En donde ya no es solamente la inflamación del pericardio, sino que, como podemos ver, la siguiente diapositiva, por favor, sino que podemos tener un proceso que ya va hacia un proceso infeccioso o que va a un proceso en donde va a producirse mucho líquido y esto ya se va a denominar el derrame pericárdico. ¿Cuál es la función de este pericardio? Sostener al corazón, ¿sí? Reducir la fricción, protegerlo contra infecciones, prevenir la dilatación cardíaca, regular el tono arterial coronario. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros, el momento que el paciente llega con un dolor en el pecho que lo manifiesta, es un dolor extremado. El paciente dice, mire, no puedo ni respirar, no puedo ni agacharme. Ahí viene lo que se llama los métodos diagnósticos. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Lo primero que le pedimos al paciente es una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque la radiografía de tórax puede darnos un aumento del tamaño del corazón y tener una forma característica que se llama la copa de champán invertida. Está delgadito hacia arriba y forma abajo como una cúpula. Entonces, esa forma de corazón, esa copa invertida, nos está diciendo a nosotros, mire, hay líquido y es por eso que se está formando el corazón, está dando esa forma de cúpula hacia abajo y con los grandes vasos hacia arriba, dando la imagen de una copa invertida. Pero también podemos tener un electrocardiograma. El electrocardiograma en ocasiones puede confundirnos. Tal es así que puede dar imágenes que nos hagan pensar en que el paciente está sufriendo un infarto. Imágenes muy características del infarto, pero que si ese electrocardiograma es revisado por un cardiólogo, se va a dar cuenta de que no es un infarto. ¿Por qué? Porque en el infarto las lesiones que se observan en el electrocardiograma son situadas. O sea, se dan en una parte del electrocardiograma que tiene un valor. Hablemos así, hablamos de un infarto de la cara inferior, cuando es la parte baja del corazón, de la parte posterior, de la parte anterior, viendo cuáles son los cambios a nivel de las diferentes derivaciones del electrocardiograma. En cambio, cuando estamos hablando de una pericarditis, se observan unos cambios muy similares a esto, pero son cambios totalmente difusos. Se puede presentar dando una imagen hacia cara inferior, cara posterior, cara anterior. Entonces nosotros decimos, no, esto es una imagen difusa, este tipo de dolor tiene características de ser pericárdico, entonces el electrocardiograma nos orienta para descartar este tipo de patología. Pero tenemos, como volvemos a la imagen, tenemos algo que es realmente infalible, que es el ecocardiograma. Si ustedes imaginan lo que se hace en el vientre de la madre cuando está embarazada,
se busca al niño, ¿verdad? Con el ecocardiograma buscamos a este niño, al corazón. Entonces, con el ecocardiograma nosotros podemos ver si es simplemente una pericarditis. Una pericarditis es proceso inflamatorio, ¿ya? En donde podemos ver que este pericardio, esta membranita que le está recubriendo al corazón, se vuelve como brillante. Es un aumento de reflectancia del pericardio. Y por eso decimos, ok, es una pericarditis. Pero esa pericarditis, como les decía, televidentes, esa pericarditis puede evolucionar y puede crearse líquido dentro de esta bolsita que cubre al corazón, y ya hablamos de derrame pericárdico. ¿Podríamos ver la siguiente, por favor? Entonces, fíjese, enfermedades del pericardio. Pericarditis aguda, proceso inflamatorio, muchísimas de las veces es de tipo viral, produce una inflamación a nivel del pericardio, pero es rápidamente controlada y es controlada de una manera definitiva. Como les decía, esta pericarditis puede ser un poco más agresiva y puede dar un derrame pericárdico. Derrame pericárdico, que es el aumento del líquido entre el pericardio y realmente el miocardio, que es el corazón. Pero si nosotros observamos que ese líquido va aumentando, háganse la idea que es una bolsa que está cubriendo al corazón. Si le seguimos inyectando líquido, esto va a ser una presión sobre el corazón, una presión que es sumamente grave. Esta presión se denomina taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, si no es inmediatamente drenado, puede llegar a causar la muerte en el paciente. ¿Cómo se va a hacer el drenaje? En estos casos, el cirujano cardiotorácico nos ayuda muchísimo. Puede ayudarnos de una manera menos invasiva, ¿sí? Que es colocar una aguja, meter una aguja debajo del esternón, llevándola hacia el corazón sin tocar al corazón, y drenar el líquido que está taponando ese corazón. Drena el líquido, entonces ya esa bolsa de compresión que se está dando a nivel del corazón, que está aplastando el corazón, drena y solamente queda el pericardio inflamado. Que lógicamente esto es muy tratable. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto? Que el cirujano que ha hecho la punción manda al laboratorio y le dice, oye, ¿qué pudo haber causado este taponamiento cardíaco? Y entonces el del laboratorio le dice, mira, esto es sangre pura. ¿Ya? Eso se llama hemopericardio. El hemopericardio se sucede muchísimo en los accidentes de tránsito, cuando el impacto del volante o en ocasiones el del mismo cinturón de seguridad causa una lesión de compresión, hace que se rompan los vasos y se drene la sangre entre el corazón y el pericardio. El hemopericardio, por lo general, es una urgencia quirúrgica. El médico, el cirujano cardiovascular tiene que entrar, abrir muchas veces por debajo del arco costal, ¿sí? Y hacer una ventana. ¿Por qué se llama ventana? Es sacar un pedazo del pericardio para que exista un orificio más grande que drene esa sangre que se encuentra localizada en el pericardio y que está causando un taponamiento, una compresión muy grave del corazón. Pero podemos tener esto de una manera crónica, o sea, de una manera que va creciendo ese derrame hasta causar el taponamiento cardíaco. Esto puede ser por problemas renales, ¿sí? Esto puede ser por problemas cancerígenos, esto puede ser por problemas tuberculosos, problemas infecciosos,
en donde el pericardio va trasudando toda esta materia alrededor del corazón, pero como el pericardio no es elástico, comprime al corazón dando el taponamiento cardíaco. Es aquí donde viene la importancia de tomar la muestra, enviarla al laboratorio y que le diga, mire, esta muestra, ¿sí?, coincide con un proceso tuberculoso. Perfecto, en ese momento el infectólogo va a decir, para el tratamiento de la pericarditis tuberculosa nosotros debemos utilizar rifampicina, isoniazida, etambutol, ¿ya?, que son las drogas que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis. O puede decirle, mira, es una infección causada por tal o cual germen. Se hace un cultivo de eso y se dice, mire, el antibiograma, o sea, el antibiótico específico para tratar esa enfermedad que es fuera del corazón, porque si recuerdan, en el programa anterior vimos la endocarditis, que es la infección dentro del corazón. Ahora estamos hablando de la pericarditis, alrededor del corazón. Pero en el programa anterior habíamos visto que es la endocarditis, infección a nivel dentro del corazón, a nivel de las válvulas, y esto sí es mucho más complejo. Ahora bien, el tratamiento antibiótico casi siempre es prolongado, es por bastante tiempo, pero pueden presentarse también de otras etiologías. Si es un problema renal, lógicamente el momento que el nefrólogo controle el proceso de daño del riñón, este líquido se va a ir reabsorbiendo. Pero en el caso del taponamiento hay que drenarlo y después evitar que se vuelva a producir. Lo mismo va a suceder en un cáncer y lo mismo va a suceder en otras patologías que van a llevar al taponamiento cardíaco. La siguiente, por favor. Entonces, fíjese, la pericarditis aguda es la inflamación aguda que puede cursar con derrame y acompañarse o no de taponamiento cardíaco. Manifestaciones clínicas: dolor torácico muy fuerte, el roce pericárdico. El roce pericárdico es un ruido muy típico que ausculta uno con el estetoscopio, ¿sí? Si ustedes agarran su cabello y lo frotan cerca de su oído, ese es un roce pericárdico. Eso es lo que oye uno, como que cogieran papel celofán y lo aplastaran con la mano. Eso ausculta uno el momento de auscultar el corazón, ¿sí? Y podemos tener frote pericárdico. El frote pericárdico ya es algo más rudo, más fuerte, más agudo. Entonces, si nosotros ocultamos esto, en ocasiones se confunde con un soplo cardíaco. Así es que tenemos que, como les decía al comienzo, tenemos que valernos de métodos diagnósticos como es el electrocardiograma, como es la radiografía de tórax, como es el ecocardiograma, para precisar el diagnóstico, ¿verdad? Ahora, como les dije después, es necesario llegar a la etiología. ¿Cuál fue la causa de este derrame? Y el momento que tenemos la etiología, viene el tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La acumulación de líquido suficiente y de instauración rápida es un compromiso del llenado del ventrículo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se presiona el corazón, no se va a llenar bien y no va a haber aporte de sangre. Igualmente, las venas que llevan la sangre al corazón y los pulmones no logran drenar ese líquido y se producen alteraciones muy complejas a nivel de nuestro corazón. ¿Qué manifestaciones clínicas? O sea, ¿cuándo debemos pensar que se trata de una pericarditis o de un taponamiento cardíaco? El paciente generalmente tiene taquicardia. ¿Qué es taquicardia? La taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca. Si vemos que es una persona que tiene fiebre, su corazón está latiendo muy rápido, ¿sí? En ocasiones hipotensión,
baja la presión. ¿Por qué? Porque el corazón no puede bombear la suficiente cantidad de sangre. Puede encontrarse los ruidos cardíacos apagados. ¿Por qué? Porque hay mucho líquido alrededor del corazón. O puede presentarse también a nivel del cuello, que vemos las venas yugulares muy dilatadas. Ya cuando sucede esto, nosotros estamos hablando de un taponamiento cardíaco y que debe ser tratado de una manera inmediata. La siguiente, por favor. Entonces, la pericarditis constrictiva. Este es un momento en que la pericarditis tuvo una resolución, pero dejó secuelas. Esa membranita tan finita, tan delicada que tenemos con un pericardio normal, se convierte prácticamente en una suela, en un cuero. Si ustedes pueden ver esa semiluna que está marcando las flechas, eso es el pericardio. El pericardio se fibrosa, el pericardio en ocasiones se llega a calcificar y formar una coraza alrededor del corazón que nunca lo va a dejar funcionar bien. Entonces, ¿qué hace el cirujano? El cirujano abre el tórax y saca todo aquel pericardio, ¿sí? Es una cirugía para tratar de liberar al corazón, porque se forma una suela, se forma algo tan fuerte alrededor del corazón que no le va a permitir jamás un buen funcionamiento. Entonces, como podemos ver, amables televidentes, a veces esos dolores torácicos, que no son un infarto, no siempre son un infarto, pueden estar manifestando situaciones que son muy complejas, situaciones que es necesario resolverlas de una manera inmediata. ¿Y esto cómo se hace? Acudir a un centro donde tengan la posibilidad de hacer un diagnóstico oportuno y un diagnóstico acertado, y al mismo tiempo que cuenten con un equipo médico que pueda darle solución a este problema. Realmente las pericarditis son muy frecuentes y pasan desapercibidas. Esta pericarditis, por suerte, son las pericarditis virales que no van a traer complicación. Pero nunca dejemos de pensar que esos dolores torácicos, que esos dolores del pecho puedan ser una pericarditis, ya no de una etiología viral que en ocasiones se autorresuelve, sino que son compromisos mucho más intensos. Por favor, acuérdense lo que dije del hemopericardio. Si una persona ha tenido un accidente y el cinturón de seguridad le ha apretado mucho, el airbag le ha golpeado o el volante le ha golpeado y esa persona se sigue quejando de dolor en el pecho a pesar de los antiinflamatorios, a pesar de la vitamina B, a pesar de relajantes musculares que le administrará su médico, si esto continúa, siempre hay que pensar que esto puede ser un hemopericardio, que se está acumulando sangre alrededor del corazón y que es necesario la intervención de un médico, de un cirujano, para que libere ese corazón, porque si no puede llegar a situaciones catastróficas. De igual manera, problemas de tipo pulmonar, en donde el paciente ha tenido una neumonía o tenido una infección respiratoria importante y que luego queda con un dolor en el pecho, no es raro que ese paciente esté desarrollando una pericarditis o que esté desarrollando algún proceso de tipo infeccioso con derrame que va a necesitar una acción médica mucho más intensa, como es tratamiento endovenoso con un antibiótico que lógicamente nos lo va a decir la secreción que logre extraer el cirujano y que el laboratorista ha identificado como un germen infeccioso, y lógicamente el momento que él logra identificar el germen, lo pone en contacto con los diferentes antibióticos. Eso se llama un cultivo, ¿ya? Se hace un cultivo y un antibiograma para ver a qué antibiótico responde.
porque son tratamientos con antibióticos durante largo tiempo para evitar lo que veíamos al último, que se forme una coraza alrededor del corazón y que le vaya a traer consecuencias sumamente graves. Así es que, amables televidentes, los dolores en el pecho siempre tienen que ser revisados, siempre tienen que ser vistos, diagnosticados y tratados por un médico y, de ser posible, por el especialista. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.